Ana Rosa Quintana ha dedicado su editorial al previsible atropello constitucional del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, de no presentar otro año más los presupuestos generales del Estado. La excusa esgrimida de Moncloa es que como las cuentas no serían aprobadas, no hay necesidad de discutir las cuentas en la Cámara Baja. La presentadora de El programa de Ana Rosa ha empleado metáforas futbolísticas para retratar el nuevo cambio de opinión del líder del PSOE. Sánchez dijo que iba a sudar la camiseta, pero el jueves, desde Bruselas, hizo un regate y pidió la prórroga. El presidente no quiere presentar las cuentas porque sabe que perderían los penaltis y prefiere ir de prórroga a prórroga hasta 2027, convirtiéndose en el gobierno con más prórrogas en la historia. Dijo que iba a sudar la camiseta, pero el jueves, desde Bruselas, hizo un regate y pidió la prórroga. El presidente no quiere presentar sus cuentas porque sabe que perdería en los penaltis y prefiere ir de prórroga en prórroga hasta 2027, convirtiéndose en el gobierno con más prórrogas de la historia. Ya son 3 frentes los que hay abiertos dentro del Consejo de Ministros: los presupuestos, el incremento de gasto en defensa y la tributación del salario mínimo, que va a acabar en los tribunales. El artículo 134.3 de la Constitución dice: los presupuestos deberán presentarse ante el Congreso 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Teniendo en cuenta que los presupuestos se confeccionaron en 2022, estas cuentas ya no sirven. Además, ha retratado a Sánchez con sus palabras sobre los gobiernos que no logran aprobar las cuentas del Estado. Hace unos años, consideraba que los ejecutivos que presentaba este problema eran inútiles y solo les quedaba una salida: convocar elecciones. Ha recordado que el gobierno Sánchez tiene 3 frentes abiertos dentro del Consejo de Ministros: los presupuestos, el incremento del gasto en defensa y la tributación del salario mínimo, que va a acabar en los tribunales. España ha cambiado, el mundo ha cambiado. Hoy mismo Bruselas nos pide a los ciudadanos europeos que guardemos suministros para 72 horas ante un posible conflicto bélico. El 17 de febrero de 2018 Sánchez dijo: un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Al mes siguiente insistió: o presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Y en 2019, tras el no de Esquerra Republicana a sus cuentas, convocó elecciones y dijo: llámenme clásico, pero sin presupuestos no se puede gobernar. ¿De dónde saldrá el dinero para defensa sin los presupuestos? Por último, Ana Rosa hizo mención a la campaña protagonizada por los ministros del gabinete de Sánchez, apagando las luces de sus despachos, que ha definido como un acto simbólico de un ejecutivo que se queda sin ideas. Seguimos hablando de los trileros de este gobierno con los presupuestos, pero ahora con el Gran Vallés. Los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez son insostenibles y no aguantan un vistazo, y el periodista Vicente Vallés los ha desmontado en apenas un minuto. El gran Vicente Vallés, además de retratar las cuentas del presidente de gobierno al señalar que no están ajustadas a la realidad, advierte del peligro de recesión, que Sánchez, sus ministros y sus socios comunistas, independentistas y proetarras que conforman el ejecutivo Frankenstein no quieren afrontar, pensando antes en las elecciones del próximo año. Vallés, siempre contundente, ha hecho un repaso de todas las instituciones y organismos públicos independientes y privados que se han mostrado en contra del presupuesto presentado por el Ejecutivo por no estar ajustados a la realidad. Señala que son diferentes modos de decir más o menos lo mismo, es decir, que las cuentas no cuadran y que tienen un tinte más de campaña electoral que de gobernanza. Los presupuestos generales del Estado. Moncloa mantiene el discurso oficial de que está en ello, aunque también reconoce que es casi imposible aprobarlos porque sus socios no quieren. Pero hoy la maquinaria de apostolado político que trabaja para Pedro Sánchez ha mostrado una de sus creaciones más imaginativas para justificar al presidente. La ha expuesto la ministra portavoz. Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí. Pero que a la vez hay que hacerlo de una manera acordada, con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Perder el tiempo, dice el Gobierno, que no quiere molestar al Parlamento con debates inútiles como el de los presupuestos generales del Estado, que resulta ser la ley más importante del año. No quiere molestar al Parlamento porque no se pueden aprobar. Eso que se ahorran los diputados, que no tendrán que trabajar en balde. Vallés colocó diferentes declaraciones de estos organismos que solo son unos pocos de los muchos ejemplos que cuestionan los presupuestos que Moncloa ha llevado al Parlamento para su aprobación. Primero fue con uno de los más contundentes en criticar las cuentas de Sánchez, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. El periodista también saca las declaraciones de Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, que también estima que en el tercer trimestre de este año y el primero del próximo, entraremos en recesión técnica. Vallés también trae a colación las declaraciones de Manuel Pérez Sala,
presidente del Círculo de Empresarios, en las que señala que con un aroma electoralistas, estos presupuestos no son los presupuestos que necesita nuestro país para conseguir su recuperación económica. La excusa es ingeniosa, pero no es la única. Otra excusa la ha aportado el ministro de la Presidencia. Como saben, incluso los socios del Gobierno critican estos días que Moncloa no presente su presupuesto, su proyecto de presupuestos como dicta la Constitución, pero el Gobierno hace su propia lectura. Lo que sucede es que en ausencia de unos presupuestos generales aprobados para el ejercicio en curso se prorrogan los anteriores y la Constitución lo regula con total normalidad. Dice Bolaños que los presupuestos se prorrogan si no se aprueban unos nuevos presupuestos. Y así es. Pero para que unos presupuestos no se aprueben, el Gobierno tiene que presentar el proyecto al Parlamento, el Parlamento tiene que debatirlo y enmendarlo y finalmente votarlo. Y solo después de todo ese proceso, si el Parlamento no aprueba los presupuestos, entonces sí se prorrogan los anteriores. Y según el artículo 134 de la Constitución, el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado. Por si fuera poco, también coloca un clip del Banco de España, en voz de Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos, que atiza las cuentas de Sánchez al señalar que son cortoplacistas, en los que la eficiencia ha sido descuidada y que la capacidad de crecimiento con estos presupuestos sería nula para 2023. Como ven, dice deberá. No dice que podrá hacerlo si le va bien, dice que deberá. Y ese verbo implica obligación. Y solo si no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, los presupuestos se considerarán automáticamente prorrogados. Dice si no se aprobara, no si el Gobierno decide no presentarlos al Parlamento. El Gobierno